Bueno, hola a todos. Sean todos muy bienvenidos al seminario web sobre seguro para MIPYMES, um, la brecha de protección expuesta por el COVID-19, organizado conjuntamente por la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina, ASAL, y la Iniciativa de Acceso a los Seguros A2I. Para aquellos que aún no me conocen, yo soy Regina Simões, coordinadora regional para América Latina de la A2I, y tendré el honor de ser la moderadora de este evento que tiene como objetivo brindar a los supervisores una mejor comprensión de cómo los seguros pueden apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, también conocidas por el acrónimo MIPYMES. Pero antes de comenzar, me gustaría transmitir alguna información logística a todos los participantes. Primero, ten en cuenta que este seminario web es una sesión cerrada, solo para supervisores de seguros, y se está grabando, pero la grabación no se compartirá públicamente. Con el objetivo de mejorar la calidad del audio de la llamada, se silenciará a los participantes durante las presentaciones. Este seminario tendrá una duración de 1 hora y 20 minutos. Para optimizar el tiempo, pedimos a los participantes que envíen sus preguntas a través de nuestro chat ubicado a la derecha de su pantalla. Este seminario se llevará a cabo en dos idiomas, español e inglés alternativamente. Por lo tanto, si usted no habla inglés o español y desea utilizar la interpretación simultánea que ofrecemos para cualquiera de los idiomas, por favor, acceda a la plataforma de traducción simultánea de Interactio. Para ello, acceda a la plataforma de traducción de Interactio en un segundo dispositivo, preferiblemente descargando la aplicación en un teléfono inteligente. Ingrese el código del evento A2I ASAL. Seleccione su idioma y escuche la traducción con el uso de auriculares. En este caso, le recomendamos que desactive la salida del audio en Webex y escuche el audio solo a través de su teléfono inteligente u otro dispositivo. Estas mismas instrucciones seguirán disponibles en nuestro chat. En caso de encontrar dificultades técnicas durante la llamada, envíenos un mensaje por chat o por correo electrónico a secretariat@a2i.com. Ahora tengo el agrado de iniciar el seminario invitando a Hannah Grant, jefa de la Secretaría de la Iniciativa de Acceso a los Seguros, a darles la bienvenida. Adelante, Hannah. Gracias, Regina. Buenos dias. I'm delighted to have the opportunity to welcome you to this A2I ASAL webinar on insurance for MSMEs, the protection gap exposed by COVID-19. I'm Hannah Grant. I'm the head of the Secretariat at the Access to Initiative. For those of you not familiar with the Access to Initiative, we are the implementation partner of the International Association of Insurance Supervisors, the global standard-setting body for the insurance sector, on financial inclusion. We work with insurance supervisors to help them create a more enabling environment for financial inclusion and thus close the protection gap. COVID-19 has transformed the way we live and work. What started out as a health crisis quickly turned into an economic and even a political crisis. According to the International Monetary Fund's April 2020 World Economic Outlook, the global economy is projected to contract by 3% in 2020, which is actually far worse than the economic decline caused by the 2008-2009 financial crisis. Global trade, meanwhile, is expected to fall between 13% and 32% this year, according to the World Trade Organization. So one of the most impacted groups have been micro, small, and medium-sized enterprises, or MSMEs, which make up most of the enterprises in the world, providing employment and contributing significantly to national incomes. This is especially the case in emerging and developing economies. Whilst the contribution of MSMEs to national economies is widely recognized, their financial needs have not sufficiently been met, and COVID-19 has brought this sharply into focus. Today's webinar is therefore timely. MSMEs are a significantly underserved target market by insurers.
and at the same time, the risks faced by this economically vital group are barely understood. If greater insurance protection for MSMEs had been in place, it is fair to assume that government balance sheets would not have been so badly affected, and many individuals and businesses would have been spared from economic hardship and closures. Well-designed insurance products can help to increase the resilience of MSMEs, spur business investments, and thereby contribute to economic growth. I look forward to today's discussion and thinking together how insurance solutions integrated with other risk management and other risk mitigation measures can make MSMEs more resilient against future catastrophes. So thank you very much. Regina, back to you. And as I say, I look forward to the discussion coming up. Thank you. Muchas gracias, Hannah, por las palabras de bienvenida. Me complace invitar ahora a Tomás Soleil, presidente de la Asociación de Supervisores de Seguros de América Latina y superintendente de la Superintendencia General de Seguros SUGESE de Costa Rica, a quien quisiera ceder la palabra para sus comentarios iniciales. Bienvenido, Tomás. Gracias, Regina. Muchas gracias, Hannah, y a todos los panelistas y sobre todo a todos los que atienden esta llamada, este webinar. Sin duda, el COVID-19 nos ha encontrado y nos ha tirado a la cara, no solo en la región latinoamericana, sino a nivel mundial, grandes debilidades que tienen nuestras sociedades y nuestros esquemas económicos. El caso de las pequeñas y medianas empresas no es la excepción. Según un reciente estudio a mayo del BID sobre pequeñas y medianas empresas, la región se compone actualmente el 99% de empresas del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas y microempresas y generan el 60% del empleo en nuestra región. Además, lo decía Regina hace un momento, es impensable una economía sin este tejido empresarial que genera tanto trabajo, pero que además aporta a la economía prácticamente el 25% del Producto Interno Bruto en nuestra región. Esta pandemia y esta situación de emergencia mundial nos ha encontrado, decía hace un momento, desnudos ante respuestas adecuadas y mayor resiliencia de este tipo de empresas, al igual que tantos otros sectores a los cuales la presencia de un seguro pertinente, adecuado a su realidad y a sus necesidades hubiera hecho en esta pandemia un gran aporte de sostener estos empleos y de sostener este tejido empresarial. Esta llamada de consulta pues nos permitirá aprender de estos errores y aprender sobre todo de buenas prácticas y espacios que debe tener nuestro mercado de seguros para entregar estas soluciones en esta ocasión en discusión a pequeñas y microempresarios. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y esperamos desde la SAL y desde la Iniciativa Acceso al Seguro en este esfuerzo conjunto que sea un seminario pues de mucho provecho para todos nuestros miembros afiliados a la SAL. Muchas gracias. Vuelvo a ti, Regina. Muchas gracias, Tomás, por sus palabras. A continuación, presentaré brevemente a nuestros expertos, iniciando así la primera sesión, durante la cual se pretende brindar a los supervisores una visión general del tema y una primera comprensión de las necesidades específicas de seguros de las micro, pequeñas y medianas empresas. Para ello tenemos el privilegio de contar con oradores con amplia experiencia en MIPYMES. Gregor Salas es asesor de la Iniciativa Global de Programas Sectoriales de Acceso a Seguros y Desarrollo de Sistemas Financieros de la Agencia Alemana para Cooperación Internacional, GIZ, donde se enfoca, entre otros temas, en el desarrollo de mercados seguros para MIPYMES. Antes de unirse a la GIZ, Gregor trabajó para la Savings Bank Foundation for International Cooperation en Indonesia, donde asesoró a bancos regionales,
de desarrollo sobre servicios financieros para MIPYMES. Su trabajo anterior también incluye puestos en el Instituto Alemán de Desarrollo y en el ProCredit Banking Group. A su vez, Alejandra Díaz cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, liderando estrategias de sostenibilidad, inclusión financiera, protección al consumidor y seguro agrícola en la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA. Fue miembro del Consejo Directivo de Microinsurance Network y responsable del Grupo de Trabajo de Seguros Inclusivos de la Federación Interamericana de Empresas de Seguros, FIDES, y actualmente se desempeña como jefe de crecimiento para Colombia de la Microinsurance Catastrophe Risk Organization, MICRO, reasegurador especializado en seguros paramétricos contra catástrofes para los más vulnerables. Comenzaremos con la presentación de Gregor, a quien tengo el placer de ceder la palabra. Bienvenido, Gregor. Por favor, adelante. Regina, thank you very much. Muchas gracias for this very kind introduction and also for the invitation and the chance to share a bit of my experience here on this topic on insurance for MSMEs. Well, let's directly switch to the first slide. So next slide, please. I was asked to start a bit to define what our MSMEs are actually. So you can have a look at the table here at the slide deck. And usually MSMEs are somewhat broadly defined by number of employees, often also value of assets or turnover are used. Especially if you compare SMEs internationally, you fall back off number of employees. And very broadly defined, in many national regulations, you find that micro businesses are defined until 5, sometimes also till 10 employees. And then small and medium-sized enterprises usually go to 150, 200, 250 employees. Anyhow, the main message I want to send here on that slide is that it's a perfectly good and understandable starting point to use these very broad categorization. But what, from an insurance perspective, is much more important is what you see on the right side of that slide. And that is that MSMEs are a very heterogeneous group of enterprises, and therefore the number of employees, or even if you look at turnover, value of assets, is only a very broad indicator to categorize them. Therefore, other aspects are much more important to understand MSMEs and to cluster them in a sense that it makes sense to serve their insurance needs. To give an example, for example, to look at the sector the SME is active in, to look at the position within a value chain this specific MSME works in, or even to look at the entrepreneur and the background of the entrepreneur, for example, what kind of education this entrepreneur has, what kind of motivation he has to run his business. Is it because of sole necessity, because of the absence of paid jobs, or is it because he is really being an entrepreneur out of let's say inner motivation? All these things matter and are in so far more important to just look at, for example, number of employees. Next slide, please. And here this slide tries to still broadly categorize micro enterprise on the one hand and SMEs on the other hand, because still they somehow take a bit a different role in the economy, and they also have possibly different insurance demands. While micro enterprises, so we are talking about really very small enterprises, often sole entrepreneurs, usually support the basic livelihoods of people and are actually the
when we say or when we hear statistics that MSMEs make up 95% of all companies within economy. So the micro enterprises are actually the 90%. Even then, the SMEs are more like the 5%. But SMEs, of course, employ a lot more people, and overall, they take a more important role in economic growth, job creation, and innovation. And that also somewhat translates to possible insurance demands. And here I want to only highlight some aspects, and that is that when we are talking about SMEs, it's also worth looking at the employees, because they also have insurance needs, and sometimes even an SME can be used as an aggregator, for example, when talking about health insurance, to reach employees of SMEs. And another important aspect here is the whole discussion around business interruption insurance, which I will come back later on. So next slide, please. So I will stay at that slide for a couple of minutes because basically my main messages are well hidden here on that slide. So the first question I would like to reflect with you is, why do MSMEs need insurance after all? And I think there are probably two answers to that question, and that is MSMEs are vulnerable, and they are often more vulnerable than larger enterprises because, for example, they settle in disaster-prone areas, or because they don't fall under certain national policies if there's a crisis, because they are usually too small to be relevant for the economic system. In that sense, the COVID crisis right now is a bit rather an exception than the rule to that. But maybe even more importantly, often MSMEs are not well equipped to manage risks effectively. They often have a good understanding what risks they actually face, often a better understanding than insurance companies, but they often have difficulties to assess which risks are more important to address, which risks can be addressed with which measures. So, I mean, you all know it's not just insurance out there to manage risks. There are different tools. Insurance is one of them. So basically, there's a lot more of awareness, training, and so on needed in many nations and countries to better help MSMEs to manage their risks effectively. How can, in particular, insurance help MSMEs to manage these insurable risks they may have? The first line on here is increasing resilience. This is pretty straightforward. This is what we all know and think of when talking about insurance. Of course, if there is an adverse event and MSME has insurance to cover the financial outcomes of that event, then insurance helps to increase the resilience. However, especially when talking about MSMEs, it makes sense to look at the second and third point mentioned here on my list that are called spurring investments, because there are also other effects insurance can have on MSMEs. The first I call productive risk-taking. What do I mean by that? I mean, for example, if as an entrepreneur I have the opportunity or maybe even the money available to, for example, invest in a machine, but I have no opportunities, no means to cover the risks that come with actually investing in that machine. For example, I buy a machine, I invest in that, it's a very large investment for me, and then the machine breaks down because there is a fire, there is a flood, something happened, whatever. Then I will be rather reluctant to basically put all my eggs in that one basket, which is buying a new machine. And that's what I experienced a lot when working on the banking side, on the SME finance side. So that's one point that's very important, and there is also evidence on that, especially in the agricultural space. So it's not just something that I thought of, other smart people also thought of that.
And secondly, the whole access to finance aspect. And there the point is we have very similar discussions about why are especially SMEs hard to reach when we are talking about loans and the coverage by financial institutions. And they often, the reason for that is that, well, they are somewhat larger, more sophisticated, so the risk to pass out loans to them is higher than to micro enterprises. And so it needs more effort to actually analyze the risks to pass out loans to, etc. So insurance there could play a role in covering part of that risk and make it therefore easier for financial institutions to actually, for example, pass out loans to SMEs. What are some of the challenges that I have seen in the past? Broadly speaking, on a market level or on a macro level also, if you want, insurance markets in many emerging economies are vastly underdeveloped. So therefore, naturally, it's also very hard for MSMEs to get access to insurance products. So if only like a very small portion of the market has access to any kinds of insurance services, then naturally it's also quite a challenge for MSMEs. And then that's what I already touched. There's also this so-called missing middle problem. So while micro enterprises are still often very similar basically to individuals, they have similar needs. They usually don't differentiate between the business purse and the personal accounts. So therefore, for example, micro insurance products to at least some extent can also cover some risks like small micro businesses have. But that's a very different story when we are talking about SMEs, which are a bit larger, where that doesn't work anymore and where the typical micro insurance products are not of value anymore. On the other hand, we have the very large companies that usually are catered individually by insurers, and individual tailor-made solutions are made available for them. And their SMEs, on the other hand, are too small to make that on a basis where it's actually worth doing it for the insurance company. So that's meant with missing middle. And thirdly, that's something I almost always hear when I talk to insurers, it's regulation. And I want to spare that part because I believe we will have a chance to have a deeper discussion about that later on. On a product level, there are also some challenges. For example, the lack of understanding on both sides. So what I think it's very important to emphasize, it's not just the MSMEs who don't understand and often also don't trust insurance. It's also the other way around. It's also the insurance companies who do not understand the business models of MSMEs, who do not understand sufficiently the risks they are facing. So I think there is a great opportunity to actually overcome that. And we've done some work on that field, also with regulators. Maybe we can talk about that later on. Lastly, I want to mention the aggregation and distribution. Just as with microinsurance or inclusive insurance, providing insurance to MSMEs is a distribution challenge. So you need to distribute these policies efficiently, often with partners, and therefore you need to aggregate the MSMEs somehow. But the challenge is that more often than not, those distribution channels and aggregation partners that work for microinsurance do not work for SMEs. And that's, I think, something important to have in mind. Next slide, please. So here I collected some, let's say, trends in product design. They mostly stem from a joint training we jointly developed with ILO, and that was feedback we received from several insurance companies. We also interviewed for that do
have at least pilot programs on insurance for micro or SMEs. So the first trend to mention here is consider SMEs' existing risk management mechanisms. What is meant there is that SMEs are already somehow managing their risks. And some of that they may manage quite effectively. So when designing products, it actually makes sense to look very closely how they are currently managing these risks, because it may happen if you come out with a product covering a risk that is maybe quite an important risk, but that the entrepreneurs feel they already cover otherwise effectively, then the product may not work. It also shows that rather cover multiple risks, even with limited cover. I think that also goes with classical microinsurance. It's always an issue which is twofold. Firstly, the entrepreneurs usually have a day job, so they are not willing to invest too much time to research all different kinds of insurance. So they appreciate a cover that is basically covering broader risks they have. And secondly, it's always often the point that people think they are covered against something, but at the end they are not. And that's always something that actually is very difficult for the insurance industry as a whole to then overcome these disappointments in the target group, and therefore it's quite easy to spoil a new market segment because word is spreading very fast usually. Then I already mentioned that consider both SMEs and their employees. So especially when we are talking about SMEs, so a bit larger company, they do have employees that also need cover, and actually the entrepreneur can often also take advantage of that if his or her employees are covered, for example, with health insurance. Offer simple products even with limited customization. So the product, of course, needs to be understandable for the MSMEs because they do have little experience with insurance, and as some customization, especially when we're talking about the larger SMEs, is of value. It shows that if you provide too many options, too many things, it gets more and more complicated, and actually then the product may not be picked up. And lastly, health is often a priority for SMEs, but that it's largely unaddressed business opportunities for insurers. I leave it like that. We can discuss that later if that's of interest for you. Lastly, on that slide, you'll find a link, and I assume you will get access to these slides later on, where that will actually lead you to a fact sheet from GIZ, basically summarizing most of the things I'm telling you right now. Next slide, please. So I think on the last two slides, it's rather not that I tell you my super insightful information. It's rather some food for thought, or maybe some food for later discussions. And of course, nowadays it's very difficult to talk about anything without mentioning the COVID-19 crisis. Even more when we are talking about MSMEs, because I find the title of that webinar is very well chosen, because there was always a protection gap, a large protection gap for MSMEs, but now the COVID-19 crisis makes that much more visible, even for the broader public, than it was in the past. So the question I basically ask is, do changes in the ecosystem sparked or exacerbated by the current COVID-19 pandemic offer new opportunities for insurers, for the insurance industry to reach MSMEs? And well, the first thing I mention here is that, and that is an opportunity. Right now, MSME are much more aware that they need protection against certain risks, even if they use other forms of risk mitigation measures. Some risks are just too complex, too large,
too infrequent for them to reasonably cover them without insurance. However, there is of course also much room to actually spoil markets, especially if MSMEs thought they were covered against something, and but it turns out there was some fine print in the policy and they are actually not covered. So therefore, there's also the risk to increase skepticism in the market if insurance does not pay out, even though the expectations, if rightly or not rightly, were that the insurance would pay. And we do actually have conversations about that when we are talking about business interruptions. In emerging economies, to my experience or to my knowledge, there are quite a few products actually covering business interruption, because from an insurer's point, it's a complex insurance product. But the few insurance products that I'm aware of that cover business interruptions for MSMEs usually demand physical damage or loss, which in a pandemic is just not the case. So there, the large debate within the industry is, can we somehow change to offer a cover for business interruption that is different. That also covers, I think, the fourth point on the list. And the last point I want to mention here is that what you also have to be aware of as an insurance industry or insurance ecosystem is that MSMEs will even face more risks now and more debt during this uncertain economic time and also uncertain economic recovery. So there, the question also should be, what role should the insurance industry play to support here? And actually, my last slide is some considerations I take out of that for supervisors. So what role can supervisors play in enabling insurance for MSMEs? And firstly, and I mentioned that before, it's awareness raising, because there is quite a lack of understanding on both sides, on the demand and on the supply side. We as GIZ did some work on that together with supervisors, together with A2II. For example, in Ghana, providing basically platforms where MSMEs and business associations come together, and insurers and the supervisor to actually provide information, provide basic trainings, things like that. I think the supervisors can and should take a role here. Secondly, allowing for innovation and test and learn environment. I think that's one of these things that I always hear on webinars or sessions for supervisors. So meaning that on the one hand, it's kind of a no-brainer, but on the other hand, I think it's particularly important here for MSMEs, because when we train insurers on how to design insurance products for MSMEs, we always preach basically a design sprint approach. So do not develop your product in the boardroom for 1 year and then bring it to the market and be surprised that maybe it doesn't work, but rather do it in an incremental approach, very close to your customers, and test the outcome of the product, or test the product in short incremental approaches. And therefore, there needs to be a space to actually do that, also from a regulatory perspective. And lastly, I want to mention is assess regulation to identify hurdles that may exist in your national insurance regulation for developing insurance for MSMEs. So I think there would be a large value in actually going through the regulation and identify at what point are there actually rules and regulations that might make it more difficult for the insurance industry to come out with products to cover risks for MSMEs. And that can be to just provide like maybe 2 examples. I said it often makes sense to embed products, to offer bundled products.
So often in regulations, there are rules that limit these possibilities, especially if you want to combine live and non-live components. Another thing is distribution. That is often there are rules, certain rules that may limit with which kind of distribution partners you can work together. So that are all examples of things that might make it more difficult for the insurance industry to actually come out with insurance solutions for MSMEs. I'll leave it here. I'll be happy for questions and a discussion afterwards. Thank you very much. Muchas gracias, Gregor, por la excelente perspectiva que nos ha brindado. Ahora me complace ceder la palabra a Alejandra, quien nos dará una idea de las necesidades específicas de las MIPYMES. Por favor, Alejandra, adelante. Bueno, Regina, muy buenos días. Okay. Muchas gracias a Sal y al Access to Insurance por invitarme a compartir con ustedes cuáles son esas necesidades de protección de las MIPYMES y cómo los seguros por índices pueden ayudar a cerrar esas brechas de protección existentes. Entonces, si pasamos a la primera diapositiva, lo que quiero compartir en ella son algunos datos que seguramente se repiten a lo largo y ancho de nuestra región, y es el papel importante que tienen las MIPYMES en nuestras economías. El 97% de las microempresas en Colombia, del total de empresas en el contexto colombiano, el 97% de ellas son MIPYMES y generan y participan en términos del PIB en el 35%. Generan el 80% del empleo y se estima que hay cerca de 5.800.000 micronegocios. Y cuando hablamos de micronegocios, hacemos referencia a aquellas unidades económicas que tienen menos de 9 ocupados. De acuerdo también con la encuesta de micronegocios del DANE, de nuestro Departamento Nacional de Estadísticas en Colombia, se estima que los ingresos por ventas de estas MIPYMES alcanzan a ser de $650 al mes. Y para que entendamos un poco su nivel de informalidad, un dato relevante, y es que el 88% de ellas no hace aportes a la seguridad social en salud y pensiones. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco cómo enfrentan los riesgos nuestras microempresas. A propósito de una encuesta, un estudio de demanda que la Superintendencia Financiera y el gremio asegurador hicieron hace un par de años, nos encontramos que justamente las microempresas no están exentas de sufrir múltiples riesgos. La muerte, por supuesto, de algún miembro del hogar es uno de los eventos que más les han ocurrido en los últimos 3 años, pero también pérdidas de ingresos y daños directos al negocio son otros de los riesgos que han enfrentado nuestras microempresas en los últimos 3 años. Esto con datos del año 2018. Seguramente hoy, a propósito del COVID, si volvemos a hacer esta encuesta, pues los números van a ser incluso más significativos. Pero lo que llama la atención son los mecanismos de respuesta que utilizan las microempresas para hacer frente a las emergencias. Y noten en la parte derecha de la gráfica que buena parte de las medidas de respuesta son medidas de choque. No, solo el 8% hizo uso de un seguro que ya había contratado para hacer frente a alguno de estos riesgos sufridos. La mayoría o tiene que reducir sus gastos o hace uso de sus ahorros que generalmente están programados para otras inversiones e incluso para la educación de los hijos. Un porcentaje importantísimo acude al crédito informal, venden incluso sus activos productivos. Entonces, como nos damos cuenta, no están preparadas para enfrentar emergencias. Solo el 8% de ellas, de acuerdo con esta encuesta, lo estaban gracias a que contaban de alguna manera con un seguro, pero en la mayoría de los casos tuvieron que tomar medidas de choque. En la siguiente diapositiva vamos a ver el impacto que el COVID como tal. Si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, encontramos cómo el COVID, siguiente, por favor, ha impactado a nuestras microempresas.
de acuerdo con un estudio hecho por la Cámara de Comercio en cerca de 600 municipios. No sé si ustedes tal vez no lo están viendo todavía en pantalla, pero ese estudio lo que muestra es que un número creciente de microempresas, cerca del 85%, tuvieron o que cerrar totalmente o parcialmente sus actividades. Otras continúan operando en teletrabajo, pero aún es una cifra pequeña. No se muestra todavía la diapositiva. ¿Será que ustedes me pueden ayudar, por favor? Sí, siguiente. Yo no la estoy observando, no sé ustedes, pero yo no la veo. Bueno, también esa misma encuesta, lo que también no es, representa, de hecho era la anterior a esa muestra, a mano izquierda mostraba el gráfico donde como cerca del 85% de nuestras microempresas, solo el 15%, no, la que tiene las dos gráficas, solo el 15% de ellas ha podido continuar normalmente, pero el otro 85% o ha tenido que interrumpir el desarrollo de sus actividades total o parcialmente. Y en la gráfica derecha ustedes ven cómo las medidas que han tomado son o la reducción de sus costos, la reestructuración de sus créditos o solicitar nuevos, reestructurar o refinanciar los créditos. Un 8% solicitaron nuevos créditos, miren que hay un 5% que tuvieron que vender activos y lo que es dramático es que el 14% tuvieron que aplazar sus inversiones, muchas de las cuales sin duda están orientadas justamente a lograr una mayor productividad. Ya en la siguiente diapositiva, efectivamente sí vamos a ver, bueno, ¿y qué tan preparadas están nuestras microempresas para enfrentar emergencias? Este estudio del año 2018 de demanda de inclusión financiera, elaborado por la Superintendencia Financiera y la Banca de las Oportunidades, justamente nos muestra que hay una enorme brecha de protección de los microempresarios. El 75% de ellos dice no tener ningún seguro y solo el 5% tiene un seguro para proteger como tal su negocio frente a una eventualidad, como puede ser un incendio, un desastre de origen natural. Aquellas que presentan la tenencia de algún seguro es porque son seguros más asociados a, a los seguros obligatorios, ¿no? El Workers' Compensation, que es el riesgos laborales, o el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, o los seguros de vida deudores porque están asociados a una deuda, pero noten que en términos de brecha de protección como tal de la continuidad del negocio, la brecha es enorme, es del 95%, y por eso aquí creemos que los seguros por índice juegan un papel determinante en reducir esa brecha de protección. ¿Y qué son esos seguros por índice? Son esas soluciones en donde se determina la ocurrencia del siniestro apenas se alcanza un índice que ha estado definido en el contrato, que puede ser, por ejemplo, la desviación de un nivel normal o histórico de lluvias en una zona. Entonces, no se requiere la validación de las pérdidas individuales en terreno porque esta verificación se reemplaza con la superación del índice que se puede observar mediante datos externos, como pueden ser imágenes satelitales, datos de estaciones meteorológicas, en fin. Y pueden ser soluciones de tipo macro, es decir, aquellas donde el Estado de alguna forma es el tomador y el beneficiario del seguro y reciben las indemnizaciones para luego, por ejemplo, hacer inversiones sociales o distribuir los pagos en las poblaciones afectadas. Pueden ser soluciones meso, donde son, por ejemplo, bancos, instituciones microfinancieras, organizaciones que quieren de alguna manera cubrirse en su cartera y toman ellas el seguro y son ellas las primeras beneficiarias, pero esto con el ánimo de cubrirse sus riesgos de cartera o eventualmente trasladar algún tipo de beneficio al cliente final. Y las soluciones micro, que son aquellas como la que desarrollamos en nuestra organización, que recibe el mismo nombre, son soluciones que están orientadas directamente a los individuos y que utilizan canales de comercialización para garantizar esa oferta del producto y el recaudo de la prima, pero que al final el beneficiario último es el cliente, el que recibe la indemnización que le permita ponerse en pie rápidamente después del riesgo sufrido y cubierto por el parámetro. Siguiente. En la siguiente diapositiva, entonces, ya, y para empezar a darles, contarles de la experiencia nuestra de micro, primero hacer o resaltar algo y es esta distinción entre las pérdidas directas y las indirectas. En las pérdidas directas, digamos, la solución de micro cubre frente a eventos de terremotos, sequía, exceso de lluvia, y lo que nos damos cuenta es que en las pérdidas directas por estos eventos o por cualquier otro evento,
Estas pérdidas se tienen que demostrar. Entonces los clientes tienen que reunir una documentación, demostrar la ocurrencia del daño directo, la cuantificación del daño directo, y esa determinación se hace a partir del ajuste del siniestro. La solución de micro cubre las pérdidas indirectas. Es decir, nuestra solución reconoce que cuando hay una catástrofe en una zona, toda la economía de la zona se ve afectada y microempresarios e incluso hogares pueden ver aumentados sus gastos o disminuidos sus ingresos producto de ese evento catastrófico. Y eso es justamente lo que la solución de micro contempla. Ahora, la indemnización se determina a partir de la desviación de un índice que se logra definir con base en datos externos, como bien decimos, pueden ser satélites u otras fuentes. Pero entonces, esa es la aproximación de nuestra solución y ahora sí paso a contarles en la siguiente diapositiva quiénes somos nosotros. Somos una entidad que opera hoy en día en Guatemala, El Salvador, Colombia, próximamente en México, que desarrolla soluciones de seguros. Nacimos como reasegurador y operamos hoy como un proveedor de asistencia técnica a aseguradores y agregadores locales en los países donde operamos. Y lo que se otorga a través de la solución paramétrica de micro es un alivio económico a los asegurados por esas pérdidas indirectas o consecuenciales, como bien lo son, o una disminución en ingresos o un aumento de gastos que pueda sufrir el asegurado por unas lluvias intensas, una sequía extrema o un terremoto. Entonces, la solución de micro lo que hace es reconocer que no importa si, por ejemplo, un pequeño comercio se vio o no afectado directamente por la ocurrencia de un terremoto. Me explico. No importa si su infraestructura, porque muchas veces puede que un terremoto no genere daños en la estructura de un comercio, de una peluquería, de una pequeña tienda, pero sí sabemos que de alguna manera un desastre en la zona le provoca a ese comerciante una caída en las ventas o un aumento de los gastos. Entonces, la solución de micro lo que hace es que a partir de datos, nuestra plataforma de cálculo, que es el core de nuestro negocio, monitorea de manera remota datos de satélites, datos provistos por la NASA, por el Sistema Geológico Norteamericano, y determina y detecta cuándo ocurre una catástrofe en la zona, define cuál es el nivel o la magnitud con la que se da esa catástrofe, y le informa a la aseguradora la ocurrencia de la catástrofe y cuál es el monto, el nivel con el que se dio la catástrofe, para que asimismo la aseguradora le informe al cliente de la ocurrencia del siniestro y que va a recibir una indemnización, y esto se le avisa vía mensaje de texto. Siguiente diapositiva. Entonces, el seguro de micro es un seguro que, como lo ven operativamente, no tiene reclamaciones por parte del cliente porque es la aseguradora la que le está informando al cliente la ocurrencia del siniestro. Es un producto sin deducibles, sin exclusiones ni de actividades económicas ni de regiones. Y que lo que es muy bueno en esta solución es que paga según el nivel de fuerza. La mayoría de los seguros por índice son binarios. Pagan solo si se detona un indicador o un parámetro, y muchas veces la gente llega a tener pérdidas que de pronto no alcanzan a superar el índice, pero sí tienen algún tipo de pérdida. Entonces lo que se construyó aquí es un índice que tiene escalas donde en el 100%, al mayor nivel se paga el 100% de la suma asegurada y a menor nivel se paga pues un menor suma asegurada. Los pagos son ágiles, todos los asegurados de una zona reciben el mismo pago, y como no hay ajuste de esas pérdidas individuales, porque este se reemplaza pues con la información provista por satélites y analizada por nuestra plataforma de cálculo, pues se reducen los costos de inspección, lo que hace que sea un seguro más asequible. Siguiente. Ahora, en la siguiente diapositiva vamos a ver que estas soluciones que pueden darse en para microempresarios y también para pequeños hogares, es una solución que en términos de interés asegurable lo que busca cubrir en las empresas es la continuidad del negocio y en los hogares cubrir la calidad de vida o el bienestar de los hogares, y se puede determinar la suma asegurada a partir del monto de un crédito o del costo de una canasta básica o de un porcentaje de un bien o del ingreso esperado o el costo de un insumo. Y es una solución que puede ser pagada directamente la prima por los beneficiarios o puede ser pagada por la prima por el agregador, y puede comercializarse a través de mecanismos diversos, ¿no? Call center, bueno, diferentes esquemas digitales, presenciales,
Y en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo, por ejemplo, nosotros hemos identificado un número relevante de canales a través de los cuales se podría distribuir esta solución, desde compañías del sector de alimentos, para alejarnos solo de que estas soluciones se pueden colocar a través de bancos o microfinancieras. El mapa de oportunidades es enorme. Allí hemos venido teniendo contactos interesantes y avances con compañías del sector de bebidas y alimentos, operadores de telefonía móvil, plataformas de negocios electrónicos, puntos de recarga de teléfonos celulares y pago de facturas, billeteras electrónicas, servicios postales, el sector de las remesas, el sector de retail, de servicios, de empresas de servicios públicos. O sea, son variados los canales a través de los cuales una solución como esta se pudiera desarrollar. Ahora, en la siguiente diapositiva, ya terminando, ¿qué hemos aprendido de nuestras soluciones? ¿Qué ventajas y desafíos representan? Bueno, el seguro paramétrico sin duda permite extender la frontera del aseguramiento a esas regiones y poblaciones que nunca han tenido acceso a los seguros. Ofrecen una buena protección frente a riesgos muy colectivos y permite a los asegurados enfrentar mejor una posible caída en sus ingresos. Reduce los costos asociados al ajuste, minimiza esa selección adversa y riesgo moral, en tanto que pues el pago del siniestro se hace con base en un índice que se detona de manera objetiva, pero no cabe duda que los seguros por índice todavía tienen grandes desafíos. Hemos aprendido en cerca de estos 9 años de operación de una u otra forma que siempre es relevante para quien decida introducirse en los seguros por índice encontrar datos suficientes y series históricas y confiables para hacer una buena tarifación. Datos que en nuestro caso los hemos logrado encontrar muchas veces con datos satelitales que complementamos muy bien con fuentes locales. Encontrar agencias de reporte independientes y confiables. Importantísimo lograr esa estrecha correlación entre el índice que se haya diseñado y las pérdidas que ocurran en campo para reducir al máximo el riesgo base. Determinar un buen interés asegurable. Por supuesto, aquí queremos generar una compensación al microempresario para que pueda ponerse en pie después de la situación, y eso tenemos que echar mano de herramientas como, por ejemplo, el monto de un crédito, el costo de un servicio público, el costo de la canasta básica, para empezar a detectar cuál sería el valor asegurado adecuado. Y lograr una escala suficiente es fundamental en seguros que, como por ejemplo los nuestros, no cuestan ni $3 mensuales. Entonces, estas soluciones nuestras no pueden ser soluciones, tienen que ser, para que sean sostenibles, soluciones muy escalables, muy masificadas, para que sea rentable y sostenible en el tiempo. Con eso, entonces, aquí termino. Muchísimas gracias a ustedes por la atención y esperando que más adelante tengamos espacio para responder sus preguntas. Excelente presentación, Alejandra. Interesante que mencionaste el seguro paramétrico. La DOCI lanzará en los próximos días una encuesta sobre seguros paramétricos dirigida a supervisores de seguros. Por eso quisiera pedir la colaboración de todos los que están conectados para apoyarnos, ya que los resultados son una retroalimentación importante para los programas de capacitación, para supervisores y otros sectores de gobierno. Creo que con estas dos presentaciones iniciales todos ahora tenemos una mejor idea de la importancia de las MIPYMES, especialmente para las economías de países emergentes y en desarrollo, y por qué los reguladores deberían pensar en crear un entorno regulatorio que incentive los seguros destinados a cubrir sus riesgos. Me gustaría ahora dar la oportunidad a los participantes de hacer sus preguntas, pero tenemos poco tiempo. Sin embargo, veo que ya tenemos algunas preguntas en el chat. Voy a hacer una pregunta que es la primera que me llega a los dos participantes, que les pediría que contesten muy brevemente. ¿Existe un estudio sobre el alcance del impacto de la falta de seguro de las micro, pequeñas y medianas empresas en la economía después del COVID-19? Sí, si quieres empiezo, Sí, por favor, Alejandra.
Compartía yo, en el caso colombiano, compartía yo estudios recientes de la Cámara de Comercio que se vienen haciendo desde marzo incluso, para entender cuál es ese impacto del COVID en los microempresarios. Y noten una cosa, y lo decía Gregor en su intervención, siempre que hablamos, por ejemplo, de los seguros de business interruption, está atado el tema de la demostración del daño directo, ¿no? Y muchas veces los microempresarios cuando van a hacer entonces la reclamación por esto, pues justamente no hay un daño directo, es que yo no directamente por el COVID porque no estoy infectado, ¿sí? Por ejemplo, o no estuve en una unidad de cuidados intensivos, pero mi negocio tuvo que cerrar. Y esto lo que nos pone es en la enorme reflexión de repensar cómo debería operar ese seguro de lucro cesante de aquí en adelante, o debemos crear otras coberturas. En el contexto colombiano tenemos dos retos relevantísimos, no solo el tema de la demostración del daño directo, sino que estos seguros de business interruption o lucro cesante están grabados con retención en la fuente, es decir, que el 20% de las indemnizaciones que deberían llegar a los empresarios por business interruption se retiene, digamos, por impuestos. Lo dejo en la mesa para decir, sí empiezan a salir estudios que demuestran que el impacto es catastrófico. En el caso que referencié hace un momento en la presentación, el 85% de las microempresas en 500 municipios del país tuvieron o que cerrar total o temporalmente, y hay un 11% que definitivamente no van a volver a abrir. Y ese daño indirecto provocado por el COVID, pues no está siendo cubierto obviamente por seguros de business interruption o lucro cesante, o bien porque son coberturas que estaban excluidas, o segundo porque se requiere la demostración de un daño directo. Y en el caso de que hubiera tal daño, de todas maneras hay un gran desafío que tenemos y es el tema de la retención que se hace a estas indemnizaciones. Ok, gracias Alejandra. Por favor, ¿tienes algo a añadir acaso, Gregor? Yeah. So I think it's probably too early, really, to have studies on hand to put a number or price tag or whatever on that, since it's also a very like from a research perspective quite a difficult question to answer, because you basically need to think of alternative scenarios. So how would COVID-19 and the economic consequences played out if insurance would have been in place? But having that said, is we as GIZ, for example, are doing on a country basis some studies now, for example, in Morocco, to better assess what role basically insurance for MSMEs can play in the aftermath of COVID-19. The question is, what's the aftermath? Because I mean, the crisis is still very much ongoing, and nobody really knows how long this will continue. I know of work from, for example, Senfree, that collected basically approaches taken in the insurance field in sub-Saharan Africa, also touching MSMEs, but not specifically on MSMEs. And there are certainly a couple of others working on these issues. But my feeling would be that it's too early to answer that question diligently. Ok, bueno, gracias. Veo que hay otras preguntas, pero como no se pudo responder a todas, no se preocupen, pues coordinaremos el envío de las respuestas por correo electrónico. Ahora pasamos a la segunda sesión con el estudio de casos de Colombia. Agradecemos la participación de Cristian Mora de la Superintendencia Financiera de Colombia, quien nos brindará una presentación sobre seguros para MIPYMES en Colombia y la experiencia en el desarrollo de productos con areneros o sandbox. Cristian Mora es ingeniero industrial con maestría en finanzas de la Universidad Externado de Colombia y maestría de actuaría de Georgia State University. Se ha desempeñado como director de rentas vitalicias y seguros previsionales en Seguros de Vida Alfa, director de la Cámara Técnica de Seguridad Social de la Federación de Aseguradores Colombianos,
consultor en la firma McKinsey & Company y director de Seguros 2 en la Superintendencia Financiera de Colombia. Desde enero de 2019 desempeña el cargo de Superintendente Delegado para Seguros. Cristian, por favor, adelante. Aló. Buenos días para todos. Primero que todo, pues agradecerle mucho a Hanna, a Regina, a Tomás por la invitación, por el espacio para hablar un poco sobre este tema tan relevante pues, en la coyuntura que estamos viviendo y especialmente poder compartir un poco lo que viene siendo el viaje que estamos haciendo en Colombia con toda esta coyuntura y con tratar de reducir pues esa brecha de la que comentamos para las MIPYMES. Me encanta que pues, en este foro estemos como con muchos supervisores. Vamos a tener este diálogo, es muy importante para nosotros y espero pues a futuro poder también. Acá les estamos mostrando solo uno de los viajes, pero yo creo que cada uno de ustedes en sus países está teniendo que luchar con problemas similares y a veces nos siente un poco solo en la supervisión en su país, pero estos foros ayudan a que podamos compartir y llegar a las mejores soluciones posibles. Si quieres, siguiente slide, por favor. Bueno, en esta primera sección, yo tengo 3 secciones muy rápidas en la presentación. Quisiera hablar sobre el contexto. Creo que Alejandra, y teniendo pues la ventaja de que Alejandra y el caso que explica, pues es el caso colombiano, pues hay muchos puntos que ella ya mencionó. También comparto varias de las apreciaciones de Gregory. Entonces, en esta primera parte, pues es contarles, siguiente slide. Pues resaltar nuevamente la importancia de las MIPYMES para nuestra economía, en el caso colombiano específico, comparándolo con las cifras que daba Tomás, es todavía aún más relevante el rol que juegan las MIPYMES. Del total de empresas, pues el 90% de las nuestras son MIPYMES, el 65% de la fuerza laboral nacional está concentrado allí y aportan el 30% del PIB nacional. Siguiente diapositiva. En esta primera sección también pues quería un poco compartirles un estudio hecho por Confecámaras, donde pues se le preguntaba a los empresarios, digamos, y de las MIPYMES, cómo habían visto, digamos, afectados sus ingresos. Creo que una de las preguntas era, de pronto, si había algún estudio con cifras respecto de este tipo de impacto y de cara a los seguros. Esto es más en términos generales, pero creo que en el caso colombiano es una buena referencia. Pues lo obvio, digamos, una reducción en ventas, el 96.2% de los empresarios han visto esa disminución. En el 74.9% es una reducción que va más allá de la mitad de los ingresos, porque es totalmente dramático. La interrupción en la cadena de suministro, un segundo de esos riesgos que yo creo que también Gregory lo mencionaba a tener en cuenta en el diseño de los productos que se vayan a ofrecer en el mercado. Muy importante, y lo vamos a ver en los productos que se están desarrollando en Colombia como algo que es un aspecto relevante que las compañías están teniendo en cuenta. Un tercer riesgo es pues continuar pagando a pesar de los cierres, digamos. Esto es, pues 70% de las empresas han tenido un cierre parcial de sus actividades productivas, pero no necesariamente esa misma flexibilidad la han tenido en los costos que ellos deben asumir. Esto, por lo menos en el caso colombiano, ha sido un tema muy relevante, ya lo vamos a ver, y vamos a ver algunas acciones que como supervisores hemos tenido que tomar para garantizar que, por lo menos en el caso del seguro, esa flexibilidad acompaña a este tipo de empresarios, que es muy vulnerable, como señalaba Gregory, y que el costo del seguro no llegue a ser uno más en lo que llega a agravar la situación y no a tratar de brindar soluciones a las empresas. Por último, pues todos hemos visto nosotros también en nuestro rol de supervisores, pues cambios en la forma de producir, ¿no? Varias medidas tomadas en el entorno del mercado laboral, 20% ha tenido que ir de vacaciones anticipadas o colectivas para tratar de buscar cómo morigerar los costos de todo el tema de la pandemia, 17% de suspensión o contratos o licencias no remuneradas, 12% ha tenido que reducir su planta, 11% está trabajando desde la casa, y nosotros, por ejemplo, en el caso de Bogotá, hemos tenido también jornadas de turnos por temas por distintos sectores económicos. Entonces yo creo que esto, solo para dar un panorama muy rápidamente de a qué se están enfrentando este tipo de empresas en este momento. Siguiente diapositiva. ¿Cómo el sector asegurador ha ido a tratar de proteger digamos, del lado de la oferta de los seguros, a tratar de proteger esta situación? Entonces, yo se los dividí muy rápidamente, creo que la presentación ya se las compartieron, no me voy a detener en cada uno, pero tenemos como tres
bloques de iniciativas. Entonces, está la oferta de seguros tradicionales, Alejandra ya se refirió un poco a ellos, el caso de lucro cesante y digamos, el debate que se puede generar ahí, que se ha dado a nivel mundial, sobre si las aseguradoras van a terminar cubriendo o no en algunos de esos productos. El tema en el caso colombiano no ha sido, digamos, como ampliamente debatido en estrados judiciales, por decirlo así, como sí se ha visto en otras jurisdicciones. También es un poco por la baja cobertura que se tiene, pero son temas relevantes y que desde el punto de vista del supervisor, tanto desde el lado del consumidor financiero como desde las aseguradoras, pues la forma en que se termine resolviendo va a ser muy importante conocerla. Están las coberturas normales. En el segundo bloque, pues yo incluiría pues los que están como en consolidación. Ahí incluyo el producto de micro que ya mencionaba Alejandra y sobre el que me referiré más adelante. En temas paramétricos, que pues, es una iniciativa que es muy innovadora, que ha presentado buenos resultados y que está, digamos, en una etapa de consolidación. También quisiera resaltar, de pronto en las presentaciones anteriores no lo escuché mucho, pero sí hemos visto que ahí dentro de este contexto, de este entorno de MIPYMES, ya empieza a haber un poco más de ciberriesgos, que yo creo que es uno de los frentes donde los aseguradores podrían aumentar su relevancia de cara al aseguramiento. Así sean empresas pequeñas, pues están expuestas a veces a temas de ciberseguridad, tienen sus bases de datos o algunos de los aplicativos que tal vez llegaran a no funcionar. Creo que es un frente donde los productos también podrían desarrollar, obviamente no como en una gran empresa, pero en la medida en que los aseguradores logren ese nivel de innovación que permitan asegurar ese tipo de riesgos va a ser relevante. Y algo que también hemos querido llamar como cobertura modular, y es algo parecido a los seguros, digamos, de todo riesgo, estos seguros que tratan como de agrupar distintos tipos de coberturas. Hemos visto algunas iniciativas, en el Sandbox tenemos una más enfocada a personas, pero que creemos que el principio aplica también para las empresas, especialmente en el entorno de MIPYMES, donde el costo es tan importante, poder tener algo de beneficiarse, digamos, de las correlaciones que se puedan dar entre distintos riesgos, de una forma que se llegue como a optimizar el costo del seguro de una mejor forma. Lo vemos como algo que también, digamos, desde el diseño del producto se podría aprovechar. Por último, pues también lo mencionaba Gregory, o sea, no está bien segmentar solamente por las dos variables que siempre hemos segmentado a este tipo de empresas. Hay que ir un nivel más abajo, entender la operación, entender el sector, entender los riesgos, y de ahí que varias de nuestras compañías hayan optado por acompañar su contrato de seguros con servicios como de marketplace, asesoría en marketing, asesoría en todos los temas digitales. Con el tema de la pandemia nos tocó a muchos volvernos digitales en un periodo muy corto. Lo que pasaba antes de, no sé, 3 meses, está pasando ahora en 3 días, desde el punto de vista de riesgo, pero también en la forma en que tienen que actualizarse estas empresas. Entonces, las aseguradoras han complementado su oferta de valor con servicios que van muy enfocados a esas MIPYMES que no tienen acceso de pronto a un gran consultor o a una gran solución de software y que se pueden atacar desde ese punto de vista. Nuevas iniciativas, pues tenemos un par en el Sandbox. Está pues el seguro personalizado que les digo, que tiene distintas coberturas que se agrupan todas bajo un solo valor asegurado y que hacen uso de ese efecto de diversificación o de correlación en su tarifación. Eso nos ha cambiado la forma de verlo como supervisor, porque digamos que nosotros siempre hemos defendido la suficiencia de tarifa como por producto individual. Este producto nos ha llevado a sofisticarnos un poco desde el punto de vista técnico para poder garantizar esa suficiencia de una forma integral. Seguros por demanda para vehículos, tenemos también un producto en el Sandbox. Ahí hago una aclaración, digamos, en la arenera lo tuvimos que llevar no tanto porque fuera por uso, sino por otros temas de formatos de conocimiento del cliente y otros requisitos normativos que con el fin de dar, digamos, una mayor eficiencia al producto, tuvo que pasar por el tema de la arenera. Por último, también hemos visto pues, nuevas iniciativas de cara a análisis de la cadena de abastecimiento, sostenibilidad legal. En este momento, con la pandemia, pues hay muchos conflictos, hay muchos temas de demandas que a veces la MIPYME no tiene o no tiene el conocimiento o los recursos para poder defenderse o poder atender cualquiera de estas contingencias de tipo legal. Las aseguradoras están buscando ese tipo de soluciones y también para activos intangibles. O sea, cada vez más vamos a tener MIPYMES cuyo principal activo no necesariamente es sus máquinas o su fábrica, sino que va a tener cierto tipo de conocimiento o de licencia o de código que él también buscará proteger. Siguiente slide, por favor. Acá, pues, simplemente es un recuento del estado de los cyber, digamos, seguros para ciberriesgos en Colombia. 7 compañías ya los expiden.
todavía pues es un porcentaje de la producción que es muy pequeño, es más o menos el 0.15% de la producción, pero es algo que creemos que a futuro cada vez se va a fortalecer más y de acá de pronto solamente para compartir con nuestros colegas supervisores, cuando hicimos, digamos, esa revisión y esa encuesta que hicimos con las compañías, muchas veces nos dimos cuenta que así un producto no declarara formalmente que estaba cubriendo ciberseguros, si a través de otras coberturas en seguros tradicionales ya estaban siendo cubiertos. Entonces es muy importante como tener ese diálogo con la industria y poder ubicar muy bien dónde es que se están empezando a generar esas exposiciones a este tipo de riesgos. Siguiente slide. Otro de los puntos importantes desde el punto de vista de supervisión y para complementar, digamos, las visiones que veíamos en las primeras presentaciones, y también muy relacionado con la pandemia, es que, digamos, a las MIPYMES, como les decía, que a las pocas, que no son tantas, que compran seguros, una vez empezaron los aislamientos preventivos, yo creo que en los países de ustedes también pasó, pues muchas comenzaron a venir a la superintendencia o a su asegurador directamente a decir, oiga, es que yo no movilicé carga y me están cobrando el mismo valor del seguro. Yo no estuve expuesto porque yo no movilicé mis automóviles o yo no estuve expuesto porque mi obra o mi contrato se suspendió y no estaban obteniendo de parte del asegurador como una respuesta en cuanto a un alivio en las primas que se estaban siendo cobradas. En Colombia la normativa exige que eso se haga. Nosotros complementamos desde la superintendencia con una circular de tal forma que las compañías tuvieran instrucciones claras para que adelantaran esa devolución de prima. Yo traigo esto, digamos, a este seminario sobre MIPYMES porque creo que fue algo de esas medidas concretas tomadas por el supervisor muy rápidamente que generaron algo de alivio para las MIPYMES en un momento muy angustioso y que adicionalmente pues ayudan a un poco la reflexión que nos traía Gregory de tratar de no ir a dañar el mercado. ¿Sí? Este momento yo creo que es un momento de verdad de los aseguradores con sus asegurados, porque dependiendo de cómo nos portemos, digamos, como industria de cara a la pandemia, pues podemos salir fortalecidos o debilitados. Si en esta pandemia soy un asegurador que solamente aplicó las exclusiones, no pagó nada relacionado con la pandemia, que no devolvió prima aun cuando había una clara demostración de la disminución del riesgo, pues eso va a generar que una persona que viva ese tipo de experiencia con su seguro y que ha gastado los pocos recursos que tiene de adquirir uno, pues seguramente a futuro yo no volvería a comprar un seguro si viviera una experiencia de ese tipo. Entonces, acá es muy importante, yo creo, desde el punto de vista de supervisión, y pues quería compartirles, la circular está en nuestra página de internet y puede ser una experiencia, digamos, valiosa para los colegas supervisores. Siguiente diapositiva. En cuanto al seguro paramétrico en Colombia, no me va a detener muchos. Siguiente diapositiva. Yo creo que Alejandra pues expuso muy bien el tipo de producto. Acá les traía, y esto les queda para el caso de estudio, pues 3 tipos de producto paramétrico que tenemos en Colombia. Al que hacía mención Alejandra está en la columna, en la última columna, el de riesgos nombrados. Tenemos un tipo de producto agrícola, tenemos un tipo de producto de lucro cesante, digamos, en el caso de una hidroeléctrica donde se paga el índice, depende de la producción de kilovatios. Son experiencias pues todavía muy pequeñas, unas pólizas muy específicas, pero son los primeros, digamos, pilotos que estamos corriendo. En el caso de Alejandra, ahí pongo que no tiene siniestros pagados, pero con un reporte reciente que ellos nos comentaban, ya han tenido los primeros pagos de siniestros, y creo que es un piloto que viene funcionando muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Acá les quería compartir ya desde el punto de vista del supervisor qué es lo que nosotros hemos visto, y Gregory señalaba qué barreras de pronto normativas ustedes ven que puedan estar limitando este tipo de soluciones. De cara al paramétrico, que cubre pues digamos, MIPYMES o digamos también otro tipo de empresarios, vemos 3 barreras principales que tuvimos que sortear y que seguimos tratando de solucionar hacia adelante en el mercado. ¿Cuáles son esas? Pues el primero, el riesgo de base y seguridad del producto. Digamos, es el típico riesgo, digamos, en varias jurisdicciones yo lo he visto, donde tenemos que analizar, digamos, que no se vayan a generar indemnizaciones porque simplemente se dispara el índice y realmente no haya existido una afectación. Esto pues muy relacionado con el riesgo legal también del principio indemnizatorio que está consignado en muchos de la normativa de los distintos países.
Y por último, pues un riesgo desde el consumidor. O sea, yo creo que uno de los digamos, pilares principales de la supervisión es esa protección al consumidor y mantener la sostenibilidad de la industria. Entonces, por eso para nosotros es un frente que es muy importante. Siguiente diapositiva. En el primero, digamos, en el riesgo de base y seguridad del producto, pues necesitamos un diseño adecuado y varias estrategias que mitiguen esos riesgos. Acá yo se los dejo pues para consulta de los colegas. ¿Cuáles fueron como esos requisitos que nosotros definimos para dar viabilidad a los pilotos y qué mitigantes, porque somos conscientes que no en todos los casos lográbamos solucionar de raíz la problemática que teníamos? Entonces, varios de estos, Alejandra los mencionó, yo acá trato de traerlos a colación desde un punto de vista más de supervisión. Entonces, pues lo primero es tener una base de datos consistente, o sea, es bien importante, pues el índice todo está soportado en esto, que sea un índice pertinente, de ahí también el énfasis que hacía Alejandra en la correlación del riesgo. En los productos, como el que ella menciona de daño indirecto, pues va a ser muy importante, acá los actuarios son los que nos tienen que dar una mano en que pues nosotros desde la supervisión podamos tener la tranquilidad de que el producto y lo que está cubriendo tiene una alta, y el daño que se genera tiene una alta correlación con el índice pertinente. Nunca vamos a poder reducir a cero ese riesgo de base, pero sí a un nivel de confianza alto podemos tener esa certeza, y combinado con varias acciones de protección al consumidor, pues eso nos va a ayudar a darle viabilidad al producto. También que sea un intervalo equilibrado. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un seguro paramétrico es que haya un evento de la naturaleza y que el índice no se dispare o que esté calibrado en una forma tan alta que nadie pueda recibir una indemnización. Y eso mata la idea y de una vez elimina la confianza que pueda tener el consumidor. Y seguridad del producto, también muy para nuestros colegas supervisores, pues nosotros tenemos que estar también haciendo una evaluación en términos de reservas. Es un producto que por su definición está altamente reasegurado, entonces hemos tenido ciertos monitoreos a revisar que los contratos de reaseguro que toman nuestras compañías para operar un seguro paramétrico, digamos, no vayan a tener gaps de cobertura, así como lo decimos para las MIPYMES, que dejen desprotegido un operador local de cara a un riesgo que pues es catastrófico. Siguiente diapositiva. También, pues, ya en los temas más de tipo legal, como les mencionaba, pues Alejandra también lo mencionó, existencia del interés asegurable y la alta correlación para tratar de buscar la forma de subsanar el tema del principio, digamos, indemnizatorio del seguro. ¿Cómo lo hemos atacado? Pues de distintas formas. El gobierno nacional ha sacado algunos decretos especialmente para el tema del seguro agropecuario, pero creemos que todavía hay oportunidades de mejora en esa normativa para aumentar el espectro de productos que se pueden comercializar. Siguiente diapositiva. Y por último, un frente que ningún supervisor puede pues, dejar de lado es el tema de la información. O sea, como lo mencionaba Gregory, pues yo creo que con la pandemia ha aumentado la sensibilidad a los riesgos que están expuestas las MIPYMES, pero nunca podemos bajar la guardia en cuanto a que la explicación de los productos sea la importante, a que los canales de comercialización, o sea, bienvenidos los nuevos canales de comercialización, la superintendencia es flexible en ese aspecto, pero siempre y cuando mantengamos cuidado con la información que se entrega al cliente, que se entienda bien, que no se generen expectativas que no son realistas respecto de lo que está cubierto y de lo que no está, y que de una vez se presente alguna de estas discrepancias, pues que las personas tengan acceso a canales rápidos que les permitan comunicarse con la superintendencia o incluso en lo que la misma compañía resuelva, digamos, las discrepancias que puedan tener ellos con la cobertura o con cualquier aspecto del seguro. Siguiente diapositiva. Yo creo que acá yo ya digamos, les anticipé la mayoría de los focos de supervisión que estamos viendo. Dado que tenemos tan poco tiempo y ya se me está terminando, quisiera pasar a la siguiente sección. Igual en la presentación está para consulta. Y por último, algo que creo que también pues para varios de los supervisores es de mucha importancia y que quería compartirles hoy rápidamente y dispuesto a andar en estos temas más adelante, es cómo nos ha ido con el sandbox regulatorio que tenemos. Entonces, siguiente diapositiva. ¿Cuáles son las características de la arenera, como se llama en Colombia, de lo que hemos incorporado a nuestras herramientas de supervisión? Entonces, pues lo primero es que, ¿cuál es el alcance? Entonces, nosotros tenemos en la arenera, pues el propósito es facilitar la innovación en productos,
en tecnologías o modelos de negocio. Estamos, digamos, abiertos a cualquiera de ese tipo de iniciativas en un ambiente que es controlado y se hace en tiempo real, ¿sí? Acá, pues la idea es probar, como decía Gregory, o sea, yo creo que es un espacio donde los emprendedores de las compañías o no, porque pueden ser vigilados o no, pueden venir. Incluso nosotros tenemos una instancia anterior que ya les voy a contar en la siguiente diapositiva, todavía no la pasemos. Todavía no, perdón, atrás. Donde nosotros damos una asesoría previa, pero ya una vez en la arenera como tal, no importa si es vigilado o no, desde que la idea nos convenza, desde que veamos que tiene un componente innovador, donde veamos que permite darle una nueva dimensión al negocio, pues nosotros le damos la entrada a la arenera. Las características generales de los proyectos que entran son de una duración entre 6 y 12 meses. Se define caso a caso, digamos, el piloto que se va a correr. Hay unas limitaciones, obviamente nosotros pues no queremos probar de una vez en grande o generando un cambio en los perfiles de riesgos de las compañías que sea material o de los emprendedores. Entonces normalmente definimos hasta un límite de montos de las operaciones, un límite en el número de clientes, un límite en el valor asegurado que se va a operar, de tal forma que lo podamos mantener controlado. ¿Con qué herramientas contamos? Digamos, está pues todo el tema de RegTech, que nosotros también lo venimos desarrollando. Tratamos de ver, en el caso de algunos de los productos que han llegado, generalmente son normas que de pronto no vienen del pasado y no se han podido cambiar, como los formularios de conocimiento del cliente. Entonces digamos, esas son como las herramientas de la arenera para poder hacer esa viabilización de estos pilotos. ¿Qué limitaciones tenemos? Pues que solamente está circunscrito a las normas de la superintendencia. O sea, nosotros no podemos en la arenera, si hay una restricción legal, obviarla. O sea, no, mal haríamos, no es para eso la arenera. La arenera, donde sí puede dar como algo de flexibilidad, es en las normas que son del resorte de la superintendencia financiera. Por ahora es así, se está buscando con el gobierno nacional darle ya a nivel de ley, digamos, mayor alcance a esa limitación. Y lo otro, pues, lógicamente, yo creo que todos los supervisores lo sufrimos a veces, pues no son infinitos los recursos y iniciativas hay muchísimas. Entonces, a veces, pues, no logramos como tener la capacidad total para poder correr todos los pilotos que nos gustaría. Ahora sí, siguiente diapositiva. Pues acá muy rápidamente, nosotros hemos definido un proceso, en términos generales pues hay una elegibilidad, vemos que el proyecto de verdad sea relevante en términos de innovación, que genere beneficios para los consumidores financieros. Hacemos un primer filtro, tenemos unas reuniones constantes con los emprendedores para hacer la estructuración del producto. Finalmente, cuando ya sentimos que está listo, lo llevamos al comité de innovación de la superintendencia, donde se le da aprobación. Se inicia el piloto y constantemente estamos haciendo una retroalimentación. Durante toda la etapa del piloto hay unos mínimos de información que se deben reportar, por lo menos mensuales. Hay una retroalimentación. Nosotros lo que hacemos ya desde las áreas de supervisión tradicionales es tratar de constantemente estar retroalimentando de tal forma que al final del piloto, pues nuestra apuesta siempre es a que esos productos puedan corregir, o corregimos la normativa que los está frenando, o corregimos las características que no le dan viabilidad, de tal forma que al final pues sea un proyecto exitoso y pueda salir a la vida real. Que también vemos porque pues por la naturaleza misma también hay muchos proyectos que no van a llegar al final y que ya habrían generado pólizas, digamos, que están en la vida real. Lo que le pedimos también a muchos de estos emprendedores son planes de resolución, ¿sí? Como una salida que sea pues tranquila, sin generar mayores riesgos desde antes, ¿sí? O sea, tratamos de pensar también en que pues por la naturaleza de estos ecosistemas fintech, donde normalmente, digamos, las empresas, muchas prosperan, pero hay otras que no, tener también previsto cómo va a salir del mercado, digamos, en ese espacio reducido de la arenera cada una de estas iniciativas. Siguiente diapositiva. Pues a la fecha, como nos ha ido, hemos tenido 190 innovadores, 16 solicitudes para testear. El hub es el área que les mencionaba donde nosotros damos asesoría. Ya en la arenera como tal tenemos pues, 10 proyectos, de esos 2 son de seguros que están más adelante y pues 4 ya a nivel de toda la industria financiera, no solo de seguros, pues se han graduado exitosamente de la arenera. Siguiente. Diapositiva, por favor.
¿Cuáles productos han salido de la arenera, están en la arenera que son específicos de seguros? Está este seguro personalizado para personas que les mencionaba, donde pues es un seguro que trata de proteger el patrimonio de las personas, de mezclar distintas coberturas y aprovechar ese efecto de la correlación. Y un seguro por demanda para vehículos que, como les mencionaba, es más por un tema de conocimiento del cliente que por el hecho de ser por, digamos, un seguro por uso. Siguiente. Ya voy llegando a las conclusiones. De pronto, un tema muy importante en la arenera que ustedes verán que pareciera que son pocas iniciativas. ¿Qué hemos visto nosotros también con la arenera? Que no todo tiene que ir a la arenera, ¿sí? O sea, como que uno ve y tiene como esa tentación de decir, bueno, como todo lo que me suene a tecnología, todo lo que me suene a algo que no está en el mercado, llevémoslo a la arenera porque necesitamos esa flexibilidad. Y yo sí, pues siempre hacemos esa invitación a nuestras vigiladas de que no todo tiene por qué ir a la arenera, porque es que hay muchísimos productos que son viables con la normativa que tenemos actualmente y que se pueden realizar y que pueden ir al mercado, que no necesitan, digamos, de primera opción ir a una flexibilización. Eso es muy importante. Y pues adicionalmente, pues mencionar que la arenera no es un atajo, digamos, también me parece muy relevante para los supervisores. O sea, a veces se piensa que es que voy a la arenera porque necesito una licencia más rápido, necesito salir con este producto cuanto antes. Nosotros no queremos generar ese tipo de atajos, digamos, esto no cambia la gestión de riesgos de las compañías y me parece que eso es muy relevante, ni tampoco queremos que nos usen como un sello de cara al mercado. Eso sería como en términos generales lo que les quería compartir. Muchísimas gracias a todos y atento a resolver las preguntas que creo que ya serán por correo electrónico. Gracias, Cristian. De hecho, hay muchas preguntas. Pero ya estamos sin tiempo y quisiera solamente hacer una antes de terminar, que es como supervisores, ¿cuáles fueron las estrategias, además de las legales, que se implementaron para motivar al sector asegurador para que innovaran en ofrecer productos tanto para las MIPYMES como en otros servicios para generar inclusión? A ver si me puede contestar rápidamente. No, pues yo creo que lo primero es, como cualquier otro problema, medirlo. Entonces, Alejandra mencionaba algunas de las encuestas que estamos adelantando, la tarea que ustedes vienen y la encuesta que tú proponías, digamos, esa información es muy importante. No es fácil tener información sobre inclusión, sobre MIPYMES, digamos, más de cara al seguro. Entonces, lo primero es poderlo medir, poder tener más información. Nosotros estamos en etapas tempranas, pero esa encuesta nos ayuda mucho como para mover la política pública de cara a eso. Yo creo que las aseguradoras, o sea, son hombres de negocios y en la medida en que ellos vean que hay una oportunidad, que creo que todos lo ven, van a seguir reinventándose para tratar de llegar, ¿sí? Ahí lo clave, yo siento también es como que sean de verdad productos relevantes, sin exclusiones. Entonces, nosotros como hemos tratado de proteger un poco eso es con los canales de distribución que mencionaba Gregory. Nosotros tenemos normativa que busca que esos productos sean estandarizados, que sean simples, que tengan un mínimo de exclusiones, y de esa forma como que tratar de proteger que los pocos productos que cada vez vamos logrando vender sean buenos para las personas, ¿sí? El reto ahorita va a ser defender lo que ya traíamos, porque con todos estos bajas de ingresos, como les decía, lo primero que uno corta es el seguro. Entonces el reto va a ser mantener esa penetración. Gracias, Cristian. Por favor, sigan enviando sus preguntas que vamos a coordinar, y para que todos reciban sus respuestas pueden enviar sus preguntas a SAL, a la Secretaría de SAL, a la Secretaría de A2I o incluso aún por el chat. Gracias a todos por su gran participación. Sabíamos que en poco más de una hora no podríamos abordar todos los aspectos y desafíos relacionados con el tema. Una vez más, nuestro cálido agradecimiento a Gregor, Alejandra y Cristian por las excelentes participaciones. Finalmente, antes de dar la palabra a Hannah para los comentarios finales, les pediría a todos que respondan la pregunta que aparece en el video inmediatamente después del seminario web. Sus comentarios son muy importantes para que podamos mejorar la calidad de nuestros eventos. Muchas gracias. Hannah, la palabra es tuya. Hannah? Hi. Thank you, Marina. Well, thank you firstly also from my side
for the great presentations. And so one moment, I have sound coming from two different places. Okay, perfect. So yeah, let me just say a big thank you from my side as well for the great presentations today. That was really interesting, and I definitely learned a lot, and I hope you all did too. I'd also like to add my thanks, as well as Regina said, to our partners in this, ESAL, for their support, particularly Thomas and Olga. And maybe just to pick out, for me, maybe 3 key messages that have come out of, I think, today's webinar. The first is, I mean, SMEs are important. And this came out very much in Thomas's opening remarks, where he mentioned how 60% of employment, I think it was, in the Latin American region is actually produced by MSMEs. And yet there is a bit in, and actually 25% of GDP. However, there is a big protection gap, and that came up in a lot of the following speakers' comments. And this is not new. This is, I mean, COVID-19 has exposed it, and we've particularly seen it in the area of business interruption. But this is a sort of an urgent call to action, I think you could say, for all of us. The second was also, I mean, very much linked to this is around how insurance can provide a solution. And Gregor talks about the 3 different roles, that you say the threefold role almost insurance plays. In one, sort of supporting and improving the resilience of MSMEs. Secondly, helping them go and do entrepreneurial activity, which really stimulates more economic growth. And then thirdly, providing them with access to finance by helping, facilitating and making loans and other things easier. And then from this, I mean, we heard a little bit about trying to understand what the impact of COVID-19 was. And I think, as Gregor was saying, it's quite early at the moment to sort of draw all the conclusions. But I think more research here would certainly be welcomed. And so this, so if future sort of catastrophes and incidents happen, better protection can be in place. And then the very positive story, I think, coming to the end is the innovation I think we heard about on both sides. And here it was great to hear from Alejandro about the work that Migros is doing with their index-based insurance product and how it had been developed in a way that actually overcame a number of the barriers to getting access for MSMEs that Gregor had talked about. So how it was based on an index, which made the product sort of more, you could say, cost efficient, and also how some of the clever ways they were distributing it. And then lastly, we have a very nice presentation from our colleague from Colombia, who also talked about how they were encouraging innovation in the Colombian market through their regulatory sandbox. And I also thought that was very interesting to hear. So I think just drawing from that, it just says to me that there is some experience out there. I mean, we do need to do more research, but there is experience, and it's great to have opportunities like we had today, where we can share with each other some of what's been tried so far. So hopefully in the future, there will be better protection for MSMEs, and they will be more resilient, and governments and individuals will not be so affected by these types of events. So thank you very much, as I say, to everyone. And yeah, thank you for your participation today. And I'm sorry we didn't have more time for discussion, but we will get back with the answers to the questions. So thank you. Good rest of the day. Hannah. Thank you, Hannah. Thank you all. Thank you. Great. Thank you. Thank you. Bye. 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 Thank you, Christian. Bye. Thank you. Bye. Bye. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias.